Primeramente vamos a abordar lo que es la definición de conflicto. Un conflicto tiene lugar cuando dos o más partes discuten un asunto tratando de obtener para sí un acuerdo favorable. Los conflictos son inherentes al ser humano y se presentan en todas sus actividades, desde el ámbito laboral, económico, comercial, en el hogar, en el trabajo diario, incluso a nivel internacional. ¿Qué consideraciones debemos de tener sobre los conflictos? Los conflictos llevan al hombre a su satisfacción si es que se resuelven adecuadamente, pero si un conflicto no se resuelve de manera adecuada, llevan a la frustración. Los conflictos no deben verse como males irremediables, sino como incentivos para progresar, para mejorar, para sobresalir, y de cierta manera son semillas que liberan fuerzas internas que nos permiten superar retos y estimularnos a ser mejores. Si un conflicto se administra de forma apropiada, es esencial para el crecimiento personal, laboral, empresarial, incluso a nivel de país. Una situación ideal no es aquella en la que no existe un conflicto, sino es aquella donde un conflicto se presenta de forma controlada y restringida, de manera tal que se actúe para tratar de resolverlo sin dañar la integridad y la salud de las partes que lo componen. Hay conflictos que pueden ser intrascendentes, superficiales y sin ninguna importancia si se resuelven o no. Hay otros que son tan serios y tan importantes que pueden producir incluso guerras entre países, como son las guerras mundiales. Pero nunca debemos subestimar las consecuencias de un conflicto. Siempre hay que tratar de resolverlo de la mejor manera. Hay diferentes tipos de conflictos. Los principales son los conflictos de intereses. Todos tenemos interés en lograr ciertas metas. Cuando alguien nos impide lograr esas metas, surge un conflicto. Entre los principales intereses personales están ganar más dinero, obtener poder, obtener fama, lograr seguridad personal y patrimonial, tener oportunidades de desarrollo, lograr el reconocimiento de nuestros conocimientos, experiencia. Incluso puede tratarse de un interés en lograr parte de un grupo social, político o deportivo. El otro tipo de conflicto es el conflicto de derecho, que es el que ustedes ya conocen. Este tipo de conflicto se presenta cuando hay diferencias de interpretación en la ley o en un contrato, cuando alguien quiere cambiar las condiciones en que se realizó una operación comercial y no se estableció en la cláusula original. Tendemos a aplicar nuestras normas de ética y conducta a los demás, a nuestra unidad de trabajo y otras unidades de la organización. Cuando tratamos de imponernos es cuando podemos tener conflictos con nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia o el medio en que nos desenvolvemos. Y finalmente nos identificamos con las personas que forman parte de nuestra raza y nuestra familia y discriminamos a las demás. Es cuando se consideran conflictos o por intolerancia o por discriminación. Además de ver los tipos de conflictos, vamos a estudiar también lo que son las fuentes de los conflictos. Existen muchas fuentes de conflictos, principalmente es por la competencia de recursos limitados. Los recursos son finitos, es decir, se acaban. Y cualquier cosa que alguien declara que es suya, el dueño original la puede reclamar y se crea un conflicto. En ocasiones también deseamos más responsabilidad de la que queremos o de la que podemos tener y eso crea conflictos o consecuencias con la otra parte. Nuestra importancia como personas en ocasiones la definimos por el número de personas que depende de nosotros, el espacio que tenemos de nuestra oficina, nuestras ventanas, el estacionamiento, el equipo inmobiliario que nos dan, lo que nos hace ser el estatus que tenemos y la cercanía que tenemos con nuestros superiores. Ese es básicamente un tipo de fuente de conflicto. Otra de las fuentes es el choque de valores por puntos de vista o creencias diferentes. El conflicto surge cuando proyectamos nuestros propios valores con otras personas. Yo estoy en lo correcto y la otra persona está equivocada. Mi punto de vista es el correcto y el suyo es incorrecto. Y cuando creemos que nuestra misión o nuestra meta es más importante que la de otros. Por último, la otra fuente de conflictos es la necesidad de cambiar. Nada hay tan constante como el cambio,
pero cambiar no nos gusta y menos nos gusta cuando otros nos imponen ese cambio. Por lo tanto, esas tres fuentes son básicamente las principales que originan conflictos entre personas, empresas, organizaciones o países. La importancia no es tanto reconocer la fuente del conflicto, sino resolverlos una vez que ya sabemos que existen. Y bien, ahora que conocemos lo que es un conflicto, los tipos de conflictos, las fuentes, podemos pasar a lo que es los métodos de solución. Son tres los métodos para solucionar los conflictos. El método de ganar-ganar, el método de ganar-perder y el método de perder-perder. Vamos a analizar primeramente las características del método de ganar-perder, que es conocido como el regateo. En el método de ganar-perder, una parte se ve beneficiada por lograr una ganancia y otra parte siente una pérdida, que es la que se frustra. Las características básicas de este tipo de solución es aquellas donde las partes hablan de ustedes en lugar de nosotros, hay una lucha de poder, hay agresividad, se siente que alguien gana y que alguien pierde, y no existe una secuencia de negociación planificada, se va improvisando de acuerdo a cómo se va generando el conflicto y la negociación. Difícilmente es una negociación justa, ya que una parte tendrá el beneficio de su parte y la otra tendrá una pérdida. El método de perder-perder es aquel donde se lleva al extremo la irracionalidad, es donde se toma la postura de si yo no gano, tú tampoco. Cuando se da este tipo de método o de solución, pues realmente no hay ninguna solución. Ambas partes sienten que pierden, tratan de imponerse y no logran ningún tipo de acuerdo o negociación. Es tan rígida esa negociación que el comprador no desea entregar la cosa y el vendedor no desea entregar el dinero. Y finalmente podemos ver lo que es las características del método ganar-ganar, que es el método de solución ideal, en donde ambas partes salen beneficiadas. Este método busca acercar a las partes en conflicto para que alcancen una posición aceptable y justa para ambas. Se fundamenta en la confianza mutua. Sin lugar a dudas, este es el método más recomendable y el más conveniente para las partes de una negociación. Sus características, pues es que se habla de nosotros, se buscan posiciones comunes, se busca lograr acuerdos, logrando resolver conflictos, y con ello se permite crear entre las personas o las empresas un clima de cordialidad y respeto que permite seguir manteniendo buenas relaciones entre las partes. Pues bien, esas son las tres formas de resolver los conflictos. ¿Qué pasa si un conflicto no se resuelve o bien se resuelve por el método de perder-perder o ganar-perder, donde una parte siente la frustración y continúa con un conflicto interno? Los conflictos, entre sus consecuencias, tienen un desgaste emocional, costos financieros, personales y materiales que son elevados y en ocasiones generan otro tipo de conflictos aún mayores. Entre ellos, la máxima expresión de un conflicto y de una consecuencia de un conflicto no resuelto es aquel en el cual los países no pueden llegar a acuerdos en sus relaciones y llegamos a lo que es un conflicto armado o lo que conocemos como una guerra. Es por ello que es muy importante que ustedes, como abogados, representantes de las leyes y cuidadores de la justicia, conozcan los medios alternativos de la solución de conflictos. Como les decía inicialmente, en esta materia abordarán lo que es la mediación y el arbitraje y podrán conocer lo que son sus etapas, sus características, concepto y básicamente cómo se irá desarrollando ese proceso para que ustedes puedan asesorar a sus clientes y a las empresas para las cuales trabajan. ¿Por qué surgen los medios alternativos de solución de conflictos?
Tradicionalmente los conflictos se resuelven por la vía judicial, la cual ustedes ya conocen y saben que los juicios tienen una larga duración, incluso de años, hay elevados costos, hay que seguir los procedimientos y los tiempos y se aplica el método de ganar-perder. Por lo tanto, hay que buscar otras formas de resolver las controversias, como son la mediación, la conciliación, la mediación-arbitraje y el arbitraje. Con esto se van a buscar soluciones para las partes con un método de ganar-ganar, manteniendo buenas relaciones y logrando los acuerdos necesarios para resolver este asunto. Yo los invito a que continúen conociendo sobre estos temas, estos métodos de solución de conflictos, y van a ir aprendiendo poco a poco a aplicarlos en su ejercicio profesional.